Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saluda el doctor Roberto Ortega desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 16 de enero, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. En esta primer telecapacitación que tenemos con ustedes, queremos darles la bienvenida y el agradecimiento. Adelante, equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Gracias. Buenos días con todos los trabajadores, compañeros de trabajo. Vamos a iniciar con nuestra telecapacitación del año 2019. Doctor Ortega, muchísimas gracias. Y le voy a dar la invitación al doctor Onofre, jefe del servicio de neurocirugía del instituto, para la presentación del médico ponente. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos los colegas médicos de todo el Perú. Estamos acá bastante contentos de poder compartir estos conocimientos. Me toca presentar solamente al doctor Hernán Cañari Chumpitas, colega que trabaja acá en el servicio de neurocirugía del Hospital del Niño. Él es neurocirujano vascular y endovascular y creo que va a ser importantísimo los conocimientos que nos va a compartir esta mañana. Muchísimas gracias y lo dejo acá al doctor Hernán Cañari. Bueno, muy buenas tardes. Agradecido por la invitación de acá del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Nosotros somos un servicio que se encarga de toda la patología cerebral y medular que está en ayuda a toda la población infantil de nuestro Perú. Bueno, el tema que voy a presentarles a continuación es de cefalea quirúrgica, enfocada más en lo que es la patología vascular cerebral. Les voy a presentar este tema de acuerdo a los casos que son más representativos en nuestra patología pediátrica, ¿no? Tenemos el primer caso, es un niño de 10 años de edad que viene procedente de Chimbote, no tuvo ningún antecedente de importancia e ingresa con trastorno del sensorio, con dolor de cabeza muy intenso, que estaba asociado a vómitos, y trastorno del lenguaje también. En el examen físico de emergencia de nuestro instituto, llegó con una escala de coma de Glasgow de 13 puntos, sin déficit motor, con pupilas isocóricas y fotorreactivas, y con un trastorno del lenguaje ya instaurado. Rápidamente se le realizó una tomografía, y se observa una hemorragia intracerebral parietal izquierda que hace irrupción en los ventrículos laterales, ¿no? Ya llamaba la atención de que existía probablemente una lesión vascular cerebral, ¿no? Entonces, ante un niño que tenga cefalea intensa, náuseas, vómitos y trastorno del sensorio, siempre tenemos que tener en cuenta ciertas enfermedades. A la cabeza siempre va a estar las malformaciones arteriovenosas, ¿ya? Los angiomas cavernosos, también trastornos de coagulación, trastornos plaquetarios. Los aneurismas cerebrales también están dentro de las causas de hemorragia intracerebral, tumores también que puedan sangrar, ¿no? Y también infecciones y vasculitis, ¿no? Es importante tener en cuenta que los niños que tengan estos síntomas puedan tener una hemorragia intracerebral porque el crecimiento del hematoma se hace cada vez mayor conforme pasa el tiempo, ¿no? Y el deterioro puede incrementarse. Es importante eso porque existen estudios que hablan de que los hematomas pueden decrecer dentro de las primeras 6 horas incluso, ¿no? Esta es una tomografía 2 horas después del evento vascular y esta es la tomografía a la derecha a las 6 horas y media, ¿no? Y ustedes ven el crecimiento importante del hematoma. Es por eso que es importante diagnosticar el hematoma intracerebral, ver qué es lo que ha pasado, qué ha sangrado, y posteriormente darle tratamiento oportuno. Luego de hacer la tomografía cerebral simple, que es sin contraste, se hace una tomografía cerebral con contraste, con 2 fines. Primero, para saber qué es lo que ha sangrado, si es una patología vascular, y segundo, por un signo que se llama spot sign. El spot sign quiere decir la fuga de contraste dentro del hematoma. O sea, si se hace una tomografía con contraste y fuga el contraste adentro del hematoma, quiere decir que este vaso sanguíneo está permeable y este hematoma puede crecer. Es por eso que esta tomografía con contraste nos puede permitir predecir si este hematoma va a crecer.
Y efectivamente le hicimos al niño una tomografía con contraste, que está acá en la parte inferior, y realzaba el contraste muy con avidez, ¿no? Una probable patología vascular cerebral. También al ingreso siempre hay que hacer un score de mortalidad, que es el ICH score, y un score de funcionalidad, que es el Funk score. Estos scores me pueden predecir cuánto tiene el riesgo de mortalidad una hemorragia, de acuerdo a estos ítems, a la escala de Comet de Glasgow, al hematoma, al volumen del hematoma, a si hay hemorragia intraventricular, a la localización del hematoma y a la edad del paciente, ¿no? Y el score de funcionalidad también me permite predecir cuánta morbilidad va a tener este paciente luego de esta hemorragia, ¿no? Al niño que le estuve presentando le hicimos rápidamente una angiografía. Esta angiografía se hace en una sala de hemodinamia, una sala de procedimientos, ¿no? En la cual primero ingresamos a través de la arteria femoral que está en la ingle, ingresamos con unos catéteres que llegan hasta la arteria carótida, que es una de las arterias importantes que irriga el cerebro, y a través de esa arteria inyectamos una sustancia que va a pintar todos los vasos sanguíneos, y de esta forma podemos localizar esta lesión. En este caso observamos que se trataba de una malformación arteriovenosa parietal izquierda con un gran hematoma, y por lo tanto decidimos hacerle una cirugía, que se trata de una craneotomía, ¿ya? Evacuar el hematoma y resecar esta malformación. Esta es una malformación arteriovenosa. La malformación arteriovenosa se compone de vasos que nutren el nido de la malformación y venas que sirven de drenaje para esta malformación, ¿no? Y esta malformación se puede romper tanto en su nido, si es que tiene aneurismas, o también en la parte venosa, ¿no? Esta es la técnica microquirúrgica, que se trata de rodear toda la malformación con el fin de resecarlo totalmente para evitar un nuevo episodio de sangrado, ¿no? Este es el caso de nuestro niño. Con un microscopio nosotros podemos desvascularizar toda la lesión para poderla retirarla en bloque. Este es otro caso de una niña de 7 años de edad, transferida de Sullana, igualmente cefalea muy intensa, con trastorno del sensorio. El Glasgow de ingreso fue 13 puntos. Rápidamente se le hizo a la niña una angiotem cerebral, en la cual se observaba una probable malformación arteriovenosa. Le realizamos su angiotem cerebral y vemos toda esta malformación a nivel frontal con un aneurisma venoso. Se le realizó su angiografía cerebral, y de esto se trata la angiografía cerebral, de ver qué vasos son los que van a nutrir esta malformación y qué venas son las que drenan, ¿no? Y también de ver su localización. Esta malformación se nutría por múltiples arterias de la arteria cerebral media y de la arteria cerebral anterior, y dado que tenía una hemorragia, también decidimos hacer, y tenía múltiples aferentes, decidimos hacer una cirugía de la malformación. Acá está la craneotomía expuesta, esta es la malformación antes de operarla, y esta es la malformación durante el acto quirúrgico, colocándole unos clips, cerrando totalmente toda la nutrición de la malformación y finalmente resecándola en su totalidad, ¿no? Entonces, como ven ustedes, la malformación arteriovenosa es una patología bastante frecuente en niños, y sobre todo en niños que tengan cefalea muy intensa, náuseas, vómitos. Hay que pensar siempre en que pueda tener una hemorragia intracerebral, y de todos estos, el principal diagnóstico va a ser una malformación arteriovenosa. Ahora también vamos a hablar de aneurismas cerebrales, que los aneurismas no solamente se presentan en adultos, sino también en niños. El aneurisma cerebral tiene otro tipo de presentación. Su presentación es más de una cefalea intensa y súbita, ¿no? Nunca tuvo dolor de cabeza y de repente se presentó la cefalea de forma inmediata, ¿no? Esas son las clasificaciones que se usan para catalogar estas hemorragias subaracnoideas. Y como ven ustedes acá, este es el signo que se ve en la tomografía de una hemorragia subaracnoidea. Es un sangrado difuso, no es como la hemorragia intracerebral, que tiene una localización en un lóbulo del cerebro, ¿no? Sino es una hemorragia que se localiza en donde se encuentra el líquido que baña al cerebro, por eso se llama subaracnoidea. Y esta es una escala clínica que nosotros usamos, los neurocirujanos usamos,
en la cual catalogamos al paciente de menor a mayor, ¿no? Un HANG-1 es un paciente que está asintomático con cefalea leve, y un HANG-5 es un paciente que está en coma, ¿no? Esta es otra clasificación también de la World Federation, también que usamos como neurocirujanos. Y esta es una escala tomográfica en la cual vemos cuán grave puede estar el paciente, esa escala de Fischer, con respecto a la tomografía, ¿no? El aneurisma cerebral es un saquito que se forma alrededor de una arteria que está dañada, ¿no? Acá, como ustedes podrán ver, esta es la arteria, y alrededor de un defecto de la pared del vaso se forma un globito, ¿no? Este es un aneurisma cerebral. Y este aneurisma cerebral tiene una pared muy delgada y por lo tanto permite una ruptura, ¿no? Estos aneurismas se pueden tratar tanto de forma microquirúrgica, colocando un clip y cerrando el aneurisma, o de forma endovascular, que se trata de introducir unos alambres muy pequeños que se llaman coils, ¿no? Y de esta forma cerrar todo el aneurisma. Aquí en el instituto nosotros hacemos tratamiento de forma microquirúrgica y de forma endovascular. Este es un caso de una niña de 13 años procedente de Tarapoto, que presentó cefalea súbita muy intensa, náuseas, vómitos y el trastorno sensorio. Acá importante para una hemorragia subaracnoidea justamente es esto, la cefalea súbita, ¿no? Y de gran intensidad. Es el peor dolor de cabeza que ha podido experimentar el paciente en toda su vida, ¿no? Rápidamente se le hizo su tomografía, se vio la hemorragia subaracnoidea y se le pidió angioten. En el angioten nosotros vemos acá un globito en la bifurcación de la arteria carótida. Este es un aneurisma cerebral, aquí también, o el aneurisma cerebral. Entonces, muy distinto a veces a la malformación arteriovenosa que sangra una vez. El aneurisma cerebral, cuando sangra, su tasa de resangrado es muchísimo más alta, o sea, es un paciente que tiene que ser operado de inmediato. Por eso es importante el diagnóstico más oportuno, ¿no? En este caso, a esta niña le identificamos el aneurisma cerebral roto y decidimos hacerle una craniotomía más clipaje del aneurisma. Acá ven ustedes en el lado izquierdo el aneurisma, y en el lado derecho está el angioten de control con el aneurisma totalmente clipado, ¿no? Excluido. Esta es la niña recuperada totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes que tienen hemorragias intracerebrales, ya sean por una malformación o por un aneurisma cerebral, no son pacientes que se pierden, son pacientes que pueden ser recuperados si son tratados de forma oportuna e inmediata, ¿no? Este es otro caso de una niña con una hemorragia también subaracnoidea, producto de una ruptura de un aneurisma cerebral. En este caso le hicimos una angioten y una angiografía cerebral en nuestra sala de hemodinamia e identificamos un aneurisma de comunicante anterior, es otra localización. Igualmente lo tratamos de forma microquirúrgica, clipando el aneurisma, excluyéndola de toda la circulación, y de esta forma tenemos a una niña recuperada, ¿no? Existen complicaciones de esta hemorragia que baña todo el cerebro. Está el resangrado propio de esta ruptura del aneurisma, por eso es que este aneurisma tiene que ser clipado cuanto antes. Existe el vasoespasmo que, producto de este sangrado que se da en el cerebro, estas arterias se estrechan, ¿no? Su calibre disminuye y produce vasoespasmo, infartos cerebrales. Otra complicación es la hidrocefalia, que se trata con drenajes ventriculares. El tratamiento de los aneurismas, como les había comentado, tenemos una parte microquirúrgica, pero también existe un tratamiento de forma endovascular, que es mínimamente invasivo, en el cual al paciente no se le abre la cabecita, sino se trata por la ingle, ¿no? Se ingresa por la ingle a través de una arteria que es la arteria femoral. En este caso, para presentarles casos manejados acá en la institución de forma endovascular, tenemos un niño de 10 años con antecedente de tetralogía de Fallot, ¿no? También ingresa con dolor de cabeza muy intenso, con náuseas, vómitos, con trastorno sensorio. Y en el examen físico también recordar que en una hemorragia subaracnoidea existe rigidez de nuca, ¿no? El paciente tiene rigidez, no, ese es un signo meningio, ¿no? Producto del sangrado subaracnoideo. Se le hizo la tomografía y en la tomografía se ve el sangrado subaracnoideo. Se le hizo el angioten cerebral y logramos ubicar un aneurisma cerebral de la arteria comunicante anterior. Se le hizo su angiografía, aquí vemos el saquito, ¿no? Es un aneurisma de comunicante anterior. Esa es la imagen lateral. Y
por ser un niño con una cardiopatía, por tener un aneurisma cerebral roto, lo que nosotros decidimos por el niño, lo mejor por el niño, ya que el tiempo quirúrgico a veces se prolonga en una cirugía de aneurisma, y porque puede existir sangrado intraoperatorio también, decidimos de que en este caso, al tener un niño que tenía una cardiopatía compleja, lo mejor era hacerlo con un tiempo quirúrgico reducido y con los menores riesgos posibles para el niño. Entonces decidimos hacer la embolización, que como les dije, se trata de introducir unos coils, unos alambres dentro del aneurisma y de esta forma ocluirlo totalmente, ¿no? Acá se ingresaron los coils, totalmente excluido el aneurisma, ¿no? Esta es la angiografía de control y está ocluido el aneurisma. Entonces, de esta forma nosotros podemos tratar de forma mínimamente invasiva un niño con alta complejidad, ¿no? Tengo otro caso acá de un niño que se fue transferido de Tocache también, con 6 años de edad, con cefalea de gran intensidad, con náuseas, vómitos. En este caso tuvo hasta convulsiones el niño. Llegó al hospital igual con rigidez de nuca, confuso el niño, se le hizo su angiotem cerebral y en el angiotem observamos acá un aneurisma venoso gigante, ¿no? Este es el aneurisma del niño. Esta es la reconstrucción del angiotem en el lateral. Vemos acá al aneurisma venoso con su arteria que lo nutre este aneurisma y una vena de drenaje. Esta es una fístula arteriovenosa. Se le hizo su su angiografía cerebral y aquí vemos la arteria que nutre este aneurisma. Este es el aneurisma venoso y finalmente esta es la lateral. Aquí vemos el aneurisma venoso y su vena de drenaje, ¿no? Decidimos, este caso, tratarlo de forma endovascular. Como ven ustedes, aquí vemos toda la planificación. Se ingresa con un catéter hasta esta arteria, ¿no? Ese es el catéter Chaperón, ¿no? Posteriormente con un microcatéter que mide 1.2 French, o sea, es casi menos de milimétrico, bien milimétrico, perdón, el microcatéter. Llegamos hasta la punta de este agujero, de esta fístula, y a través de este microcatéter nosotros vamos a inyectar una sustancia que va a ocluir totalmente este aneurisma, ¿no? Para de esta forma evitar que sangre. Esta es la planificación que nosotros tuvimos, ¿no? El catéter que llega hasta la arteria carótida, después el microcatéter que va a llegar hasta el agujero fistuloso. A través de este microcatéter vamos a inyectar una sustancia que se llama Onyx, que va a ocluir totalmente y va a excluir a este aneurisma venoso que tiene bastante riesgo de sangrado, ¿no? Como ya se rompió en este niño. Aquí vemos cómo llegamos a ese agujero fistuloso con este microcatéter. Estamos dentro de ese agujero fistuloso y a través de ese microcatéter inyectamos esta sustancia. Como ven ustedes, esa sustancia se llama Onyx. Llega a cerrar totalmente este aneurisma venoso, totalmente cerrado o ocluido. Y cuando hacemos las angiografías de control, aquí vemos el aneurisma venoso y en el otro lado no existe nada porque está cerrado, está totalmente excluido. La vena de drenaje también ya no está. Eso quiere decir que el niño está curado de esta patología tan mortal y a veces pasada desapercibido, ¿no? Por eso es importante que toda cefalea en un niño que tenga náuseas, vómitos y trastornos sensorios sea referido rápidamente, porque como ustedes pueden ver, tenemos bastantes casos de patologías sumamente complejas que muchas veces pueden pasar desapercibidos. Y este es el niño curado sin ninguna secuela. Entonces, vuelvo a reiterarles, pueden salir adelante esos pacientes, ¿no? Este es el caso que tuvo el niño, fue una fístula arteriovenosa en realidad, o que le generó un aneurisma venoso gigante, ¿no? No. Bueno, aparte de las fístulas arteriovenosas, también nosotros tenemos las malformaciones que no solamente las vamos a operar, como les he presentado inicialmente. Estas malformaciones también las podemos tratar de forma endovascular. Este es el caso de una niña de 16 años transferida de Chimbote, igual con cefalea de gran intensidad, con náuseas, vómitos. En este caso llegó con hemiplegia, ¿no? Y con trastorno del sensorio. La niña tuvo un sangrado en el área motora. Es por eso que tenía una hemiplegia en el lado izquierdo, perdón. La niña estaba confusa en Glasgow 13. Se le hizo su angiografía, ¿no? Y en la angiografía nosotros logramos ver esta malformación que estaba en todo el área motora y lo que le causaba
totalmente este déficit neurológico, ¿no? Severo. En el caso de esta niña, si tiene un déficit neurológico severo, con una malformación en un área muy importante, muy elocuente, lo mejor en estos casos es hacerlo por vía endovascular para evitarle el menor daño a la paciente, ¿no? Porque con cirugía esta paciente puede empeorar, ¿no? Entonces lo que hicimos fue el tratamiento endovascular, ingresamos con un catéter hasta la arteria carótida y con un microcatéter Marathon de 1.5 French, llegamos hasta la parte más distal, o sea, hasta el agujero de esta malformación, como ustedes pueden ver, acá está la punta del microcatéter, llegamos hasta la parte distal y esta es la inyección desde la punta del microcatéter y logramos ver totalmente el nido de la malformación con sus dos venas de drenaje, ¿no? Entonces, de esta forma, logramos introducir toda nuestra sustancia embolizante, nuestro Onyx, y posteriormente en la angiografía de control vemos que la malformación está totalmente excluida, ¿no? Entonces, la pudimos tratar no con cirugía, sino con terapia endovascular y la paciente totalmente curada también, ¿no? Esta es una niña de 7 años, ¿ya? Con dolor de cabeza de moderada intensidad, con 2 años de evolución, en Glasgow 15, solamente tenía cefalea, no tuvo ninguna otra sintomatología, era de moderada intensidad y el papá, muy preocupado por la niña, le hizo una tomografía cerebral. En la tomografía cerebral se observó una lesión sospechosa de un aneurisma cerebral, se le pidió su angioten y aquí la vemos, este es un probable aneurisma cerebral de una arteria muy distal, que es de la arteria calloso marginal. Acá vemos nuevamente el aneurisma. Entonces, ante la sospecha, se le pidió un angioten cerebral y aquí se ve totalmente el aneurisma distal, ¿no? En esta niña. Esta es la localización en la arteria calloso marginal. Se le hizo su angiografía cerebral en la cual se observó este aneurisma cerebral. Igualmente, nosotros le hicimos el tratamiento de forma endovascular, mínimamente invasiva, a través de la ingle nada más. Llegamos con un microcatéter muy pequeño de 1.5 French, en este caso el microcatéter Apolo, y llegamos a ubicar el aneurisma cerebral y de esta forma llegar hasta la parte más distal de este aneurisma y cerrarlo con una sustancia embolizante que en este caso usamos el histoacril. Finalmente, le hicimos la angiografía de control y observamos totalmente la ausencia de patología vascular cerebral. Estos son aneurismas asociados a malformaciones arteriovenosas y estas son las dos niñas de los dos últimos casos que le presenté, ¿no? Es una niña que vino con hemiplegia y que se está recuperando, ¿no? Y esa es la niña del aneurisma distal, ¿no? O sea, totalmente recuperada. Ahora, muy bien, no, las cefaleas quirúrgicas no solamente se van a deber a aneurismas, a malformaciones, a fístulas, que si bien es cierto, es lo más frecuente. También puede pasar que existan niños que vengan con patologías subyacentes, por ejemplo, con una hemofilia tipo A, con cefalea muy intensa, con náuseas y con vómitos, y se le haga la tomografía y encontremos esto, es una hemorragia lobar, ¿no? Es una hemorragia intracerebral gigante, ¿no? Y aquí vemos todo lo que se pudo sacar de esta hemorragia en este niño, ¿no? Entonces hay que sospechar ante patologías asociadas este tipo de enfermedades, ¿no? Incluso también pueden existir tumores en los niños que sangren y puedan ocasionar cefalea muy intensa y muy aguda, que se vuelve una cefalea quirúrgica en emergencias. Es un niño que llegó con una hemorragia intracerebral producto de un tumor cerebral, ¿no? Ese fue un sarcoma cerebral y esa es la resonancia de control en la cual no se observa lesión alguna, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería presentarles. En el caso de cefaleas quirúrgicas, esto es lo que hacemos en nuestro instituto. Más que nada quisiera decirles de que un dolor de cabeza, no, como ustedes ven, no es solamente una cefalea por migraña o por tensión, ¿no? Estamos viendo acá cefaleas que llegan al instituto y que son patologías sumamente complejas. Entonces siempre hay que estar alertas ante otros síntomas, ¿no? Como las náuseas, los vómitos, los signos meningios, ¿no? La rigidez de nuca. Si tienen estos síntomas, por favor, rápidamente acá al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, que gustosos podemos atenderlos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo desde la Dirección de Infosalud.
Muchísimas gracias y felicitaciones al doctor Hernán Cañari Chumpitaz y todo el equipo de neurocirugía del Hospital del Niño de Breña por todos sus aportes y los excelentes resultados que están teniendo en esta área. Quizás tengamos algunas preguntas para poder complementar entonces la telecapacitación. Con respecto, nos encontramos en un establecimiento de salud de atención primaria. ¿Cuándo deberíamos sospechar entonces de que una cefalea podría ser quirúrgica? Sí, bueno, como ven, los niños que hemos tratado acá en la exposición no solamente vienen con cefalea, tienen cefalea o algún déficit neurológico, que puede ser pérdida de la fuerza muscular, pérdida del habla, ¿no? Dificultad para la visión, de repente no puedan ver muy bien, signos meningios como rigidez de nuca, ¿no? No pueden flexionar la cabecita, eso es rigidez de nuca. Entonces, todos estos síntomas se complementan ante una cefalea. Ahora, la cefalea tiene grados hay grados de intensidad, ¿no? Lo más preocupante para alguien que esté atendiendo en un primer nivel de atención es que pueda ser una cefalea de gran intensidad. Es el peor dolor de cabeza que haya tenido el paciente. Esos casos sí son de cuidado, porque podemos estar ante un aneurisma cerebral roto que deba ser tratado con urgencia en algún hospital de mayor complejidad. Muchas gracias, doctor. Con respecto a la historia clínica, la anamnesis, ¿qué debemos entonces realizar el examen físico para poder llegar entonces a este diagnóstico? Ya. En la anamnesis hay que preguntar desde cuándo le duele al paciente, cuánto es el dolor, la intensidad del dolor, perdón. Posteriormente, a las preguntas que se le haga al paciente, también lo que tenemos que hacer es en el examen físico revisar las pupilas en el paciente, ¿no? Cómo están las pupilas, si hay anisocoria, si están isocóricas las pupilas, si están fotorreactivas o no. Si hay algún déficit de algún nervio craneal también, de repente no puede, los ojitos están lateralizados hacia el lado derecho, ¿no? O un ojito nomás está lateralizado hacia el lado medial, por ejemplo, hay déficit del sexto nervio craneal también, ¿no? Si el niño puede deglutir, si puede ventilar solo, también la frecuencia cardíaca, ¿no? Si está haciendo bradicardia el paciente, si tiene náuseas, si tiene vómitos, son síntomas de hipertensión endocraniana, ¿no? Que hay presión incrementada dentro del cerebro, ¿no? Y eso puede estar ocasionando la cefalea. Muchas gracias, doctor. Con respecto a los exámenes de laboratorio y a los exámenes de imágenes, ¿qué exámenes se le deben realizar sí o sí a estos pacientes? Ya, para nosotros como instituto de referencia es importante recalcar eso, gracias por tu pregunta, porque los exámenes de laboratorio son importantes porque son exámenes con los cuales los niños que vienen referidos ya tienen que tener, porque muchas veces perdemos el tiempo aquí haciéndole nuevamente los exámenes o de repente ni siquiera los tuvieron, ¿no? El hemograma es importante, el perfil de coagulación, la glucosa, la urea, la creatinina y un examen de orina con una radiografía de tórax son exámenes prequirúrgicos que son importantes para una evaluación antes de una cirugía. Entonces, para nosotros es importante que los niños que vengan acá referidos por alguna patología ya tengan estos exámenes. Posteriormente a eso, la tomografía cerebral va a ser el primer examen imaginológico que va a tener que tener cualquier niño que tenga una patología vascular cerebral probable, ¿no? Esos son los exámenes que son importantes a tener en cuenta en un manejo inicial. Ya posteriormente acá nosotros, como ustedes han visto, podemos hacer exámenes un poco más exhaustivos y darle el tratamiento oportuno. Excelente, doctor. Doctor, ¿qué tratamiento entonces se debe implementar ya para realizar la referencia entonces aquí al Instituto de Salud del Niño? Perdón, ¿no lo escuché bien? Bien, entonces tenemos el paciente en provincia. ¿Qué tratamiento entonces se debe comenzar para realizar la referencia, el traslado del paciente? ¿Qué tratamiento empezar antes de que venga aquí? Para ser referido. Así es. Ya. Va a depender de su anamnesis, ya que ustedes no cuentan muchas veces con exámenes, va a depender mucho de su anamnesis y de su examen físico, ¿no?
Si tienen un niño que está estable, está con buen estado de conciencia y tiene dolor de cabeza simplemente y no tiene ningún otro síntoma o signo asociado, pues hay que darle solo analgésicos y si tienen ustedes la sospecha de que pueda tener alguna lesión vascular, pues lo transfieren, ¿no? Pero con ese tratamiento. Si tienen un niño que tiene trastorno del sensorio, está con dolor intenso, tienen las pupilas con anisocoria, no está ventilando bien, está con bradicardia, ¿qué quiere decir eso? Que hay hipertensión endocraniana, ¿no? Esto es importante, que no tenga ningún antecedente de alguna caída, nada, le podrían empezar tratamiento con osmoterapia, con manitol, ¿no? Nosotros usamos acá el tratamiento a 0.5 gramos por kilo por dosis, ¿no? Esa es una dosis de mantenimiento. Entonces, si ustedes no tienen ninguna información y el paciente está poniéndose un poco peor, ¿no? Y de repente la referencia no es tan oportuna, pues pueden ir empezándole este tratamiento hasta que el paciente pueda llegar acá al establecimiento, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿existe un tiempo en el cual se deba realizar la referencia? El personal de salud de provincia sospecha de una hemorragia o de una cefalea quirúrgica. ¿Cuánto tiempo debe realizar la referencia? Por ejemplo, puede ser 24 horas antes de que pueda complicarse. No, a ver, la referencia tiene que ser inmediata. O sea, no puede esperar el niño, como ustedes están viendo, son lesiones que pueden resangrar, ¿no? Entonces, si es que el niño no llega acá, va a resangrar en su ciudad y probablemente no vaya a tener un tratamiento oportuno y ahí sí, lamentablemente, va a poderse perder el paciente, ¿no? Entonces, lo mejor es la referencia oportuna y también la recepción de parte de nosotros también tiene que ser oportuna, ¿no? Para eso nosotros contamos con un sistema de referencias las 24 horas del día, en la cual nos llaman a nosotros y nos consultan sobre los casos, ¿no? Nos indican con qué han avanzado, si tienen algún estudio de imagen o algo, con el cual nosotros podamos decidir si es aceptado o no. Con respecto a las complicaciones o secuelas que pueda presentar el paciente después del evento. Ya. Las secuelas y las complicaciones va a depender de la patología y de la localización de la lesión, ¿no? Si es una hemorragia intracerebral producto de una malformación, normalmente son hemorragias que están localizadas en algún lóbulo del cerebro, entonces va a depender de dónde esté localizada. Si está en el área motora va a tener déficit motor, si está en el área del lenguaje va a tener un trastorno del lenguaje, en el área visual va a tener un trastorno visual, ¿no? Y de esta forma nosotros podemos ir viendo cuánto de secuela puede tener el paciente, ¿no? Lo malo, eso es con el respecto a las malformaciones. Con respecto a los aneurismas, en estos casos hablamos en los niños, gracias a Dios, estos sangrados no son tan severos, ni tampoco dan tanta morbimortalidad, ¿ya? Como los adultos. En los adultos, un sangrado de un aneurisma tiene una alta tasa de morbimortalidad, ¿no? Comparado a los niños que sangran sus aneurismas, son niños que vienen en buen estado con un aneurisma roto, ¿no? Es por eso que en el caso de los niños, con respecto a los aneurismas, su pronóstico se hace mucho mejor. Y por eso es que sería importante que, si ustedes sospechan de una patología de ese tipo, transferirlo de inmediato para darle tratamiento oportuno. Muy importante esa información, doctor. Una pregunta. Adelante, doctor Luján. Un paciente que tenga con la anamnesis positiva bien fuerte, ¿me ayuda la radiografía simple, que es la zona más alejada? Perdón, la anamnesis positiva, toda la cirugía, una radiografía simple, ¿me ayuda en algo? No. De cráneo, una radiografía de cráneo. No, lamentablemente les tengo que decir que no va a ayudar en algo, una radiografía simple, ¿no? Entonces, la anamnesis es lo más importante, ¿ya? En el caso de la anamnesis, ¿cómo se presenta una hemorragia? Se presenta con un déficit neurológico, con cefalea, que no es tan intensa, ¿ya? Y trastorno del sensorio, ¿no? Y cuyos síntomas van siendo progresivos. El niño se va deteriorando poco a poco. En cambio, un niño que tiene un aneurisma y
cuyo aneurisma se rompe, los síntomas comienzan de forma súbita. O sea, el niño puede estar tranquilito, tranquilito, se rompe el aneurisma y tiene dolor de cabeza muy intenso, náuseas, vómitos, trastorno del sensorio, es muy aparatoso el cuadro, ¿no? Entonces, la anamnesis nunca va a ganar a alguna radiografía, ¿no? Incluso para nosotros la sospecha de algo siempre viene con la clínica, ¿no? Nunca de frente le pedimos tomografía, sino es la clínica lo que nos va a orientar qué examen vamos a solicitar. Doctor Ortega, gracias. Muchas gracias. Doctor Hernán Cañari, con respecto al control post-tratamiento de los pacientes, ¿cómo se hacen los controles? ¿Con qué frecuencia se realizan los controles? Ya. Aquí a los pacientes que operamos de lesiones vasculares, le hacemos el control inmediatamente después de la cirugía. Y luego de estos controles, nosotros tenemos que dar el alta cuando realmente el control es negativo. O sea, si el niño es operado de una lesión tipo aneurisma o malformación, le hacemos su control y si no observamos nada en el control angiográfico, que es el gold estándar, ¿no? Si no observamos nada, le damos de alta al paciente, porque tenemos la seguridad que este paciente no va a resangrar. ¿Ya? Eso es importante. Pero, sin embargo, también, como vemos, en estos casos, puede aparecer nuevamente lesiones. Entonces, hay que hacerle control al niño cada 6 meses durante el primer año, o sea, 2 controles anuales. Y si el paciente no tiene ya lesión vascular al año, pues los controles los hacemos cada 2 años. Y con eso lo vamos controlando al niño. Y también los síntomas son importantes. Tenemos una comunicación continua con los padres de familia, y cosa que si se presenta algo en los niños, pues lo recibimos de inmediato acá en el instituto y le damos prioridad. Muchas gracias. Excelente presentación. Doctor Hernán Cañari, con respecto al tema, algunas consideraciones finales que quisiera decir, por favor. Sí, claro. Les he querido presentar estos casos que los estamos realizando acá en la institución. Son casos que hemos realizado casi un año y medio, más o menos. Son casos representativos de la institución. Yo creo que ustedes vean lo que estamos haciendo, sepan que en el Perú, que aquí estamos tratando lesiones vasculares con buenos resultados. Los niños que tienen lesiones vasculares no son pacientes que son perdidos. Ustedes están viendo que pueden mejorar, los niños pueden salir adelante, pueden recuperarse, ¿no? Y sobre todo, no por nosotros que hacemos el tratamiento, sino porque son niños, porque ellos tienen una tasa de regeneración mucho mejor que algún adulto. Entonces, si tienen algún problema de tipo de cefalea quirúrgica, como les hemos presentado, no duden en hacer su referencia acá al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, que gustosos los atenderemos. Muchísimas gracias, doctor Hernán Cañari Chumpitaz y todo el equipo de neurocirugía del Instituto Nacional de Salud del Niño. Doctor Luján, quedamos a usted. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hasta pronto. Nos esperamos en próximas telecapacitaciones. Muchas gracias.